¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Reflexiones. Hoy hablaremos sobre la comicidad, sobre el humor, sobre las tandas, sobre la revista mexicana, sobre todas esas cuestiones de sonrisa que tanto tenemos los mexicanos, aunque hay personas que dicen que no. Vamos a hablar de todo ello y desde luego también vamos a esperar de ustedes una reflexión importante. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se han reído? ¿De qué se están riendo ahorita o de qué se han reído últimamente? Delia Magaña, conocidísima de ustedes de muchísimos años, es actriz de todos los medios y de todos los géneros. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, de veras. Pues muchas gracias a ustedes que me hicieron el favor de invitarme. Encantada, y ahorita vamos a charlar. ¿Cómo y desde no? luego está también con nosotros Ignacio Merino Lancilotti. Él es director de teatro, investigador del teatro de revista y también tiene, de hecho, ha organizado, ha puesto varias tandas, ha hecho tandas del Tlacuanejo, por ejemplo, en la carpa geodésica. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ya empezaron las llamadas. Yo quisiera comentar esto que nos dice Alejandro Iturriaga, que fue su primera llamada, por cierto. La risa en México, nos dice, es una risa con caracteres de tristeza y preocupación. Somos un pueblo con muchos complejos y la risa es reflejada en el mexicano. Yo quisiera, Lancilotti, que tú nos platicaras o nos dijeras o nos contestaras con respecto a esto de la tristeza del mexicano. ¿Cuál es tu opinión? Yo pienso que la risa es un escape precisamente a todas estas tristezas que vive cotidianamente el mexicano, pero que también la explicación de esta risa depende de la clase social de que estemos hablando. No es decir, mexicano no es la melancolía como pudiera hablarse de la saudade del brasileño o del portugués. Más bien el mexicano es crítico, es sumamente autocrítico con su figura, con su imagen, con sus posiciones. Yo diría que es escéptico, incluso es amargo, pero yo no pienso que sea triste nada más. A mí se me hace que esto de la visión crepuscular, los tonos pálidos del mexicano, es una visión intelectual. Hubo una época maravillosa, la época de la revista mexicana, la época de las tandas, de todo esto, donde había realmente una comunicación con el pueblo, donde había esa retroalimentación a través del albur, a través de la comicidad muy espontánea. ¿Cómo fue en ese entonces? Bueno, ¿Cómo era? ¿Cómo recogió usted esto? Yo pienso y creo y sé que en el teatro, por ejemplo, nosotros teníamos pues un poquito distante el público, ¿verdad? Entonces no podíamos dialogar con ellos. Yo pienso que sí se venía dando este fenómeno de comunicación con el público desde 1908 en el Teatro María Tepache, que era un teatro de barriada, que era el Teatro María Guerrero originariamente. Sí. Allí sí el Cuatezón Beristain, Emilia Trujillo y Lupe Rivas Cacho, que compraba la ropa a los borrachitos, la lavaba y en la noche salía al escenario representando a los mismos borrachitos, sí tenían un contacto mayor, no tanto como en la carpa, no tan directo, pero sí había una provocación, porque incluso Clemente Orozco narra que les llegaban a aventar, a los actores les llegaban a aventar cosas y se contestaban los insultos, que se llegó a un nivel tan terrible que clausuraron precisamente el Teatro María Tepache. Bueno, efectivamente, perdón. 11. Efectivamente, esa cosa lo hizo Roberto Soto en el Teatro Lírico y en ocasiones también lo hice yo, de que el público de galería me decía cierta cosa, entonces yo le contestaba, ¿verdad? Pero eso era una cosa no como las carpas. Lancilotti, la comicidad en México, ¿de dónde parte? ¿Dónde se inicia? Mira, históricamente, desde los aztecas, desde los nahuas, y en Yucatán los mayas, había cómicos de oficio. Aquí se les llamaba los tetlahuehuesquiti y en Yucatán los balsames. Estos eran chocarreros que bailaban, eran como pantomimos, se burlaban de la gente en los mercados. Si pasaba un anciano se burlaban de su vejez, si era un cojo de su defecto, de los viejos bubosos, pero también ridiculizaban a los guerreros y a los sacerdotes, porque el humorismo siempre ha sido político aquí históricamente. Era tan agresivo el humorismo que, por ejemplo, los misioneros lo explotaron muy bien cuando hacían teatro de catequización, porque representaron la toma de Jerusalén en Tlaxcala en 1538 con objeto de bautizar a los naturales. Y los indígenas presentaban a Hernán Cortés y a Pedro de Alvarado en papeles de moros infieles. Esto era un insulto, era una agresión, claro. Y eran los conquistadores, y Pedro de Alvarado realmente en ese momento era el Tonatiuh de los conquistadores, ¿verdad?
Entonces la crítica política ha tenido de veras un fondo muy fuerte de resistencia cultural que entre los mexicanos desde sus raíces indígenas. La señorita Silvia Rodríguez dice que ¿por qué las carpas ya no se ven hoy en día? Y hace un comentario: siempre fue mejor una carpa que un circo. Bueno, eran dos cosas diferentes, ¿verdad, mijo? Sí, son cosas distintas. Pues en el circo había animales, ¿verdad?, que se montaban. Las carpas a veces también, ¿no? Animales cuando salía alguno que otro. El circo es muy costoso. Sí. Hace giras con animales, como dice Delia, y payasos y trapecistas, y son familias de cirqueros que por tradición giraban por todo el mundo. Las carpas vinieron a ser una alternativa para cómicos y para escritores libretistas que no tenían acceso a los teatros elegantes. De aquí que proliferaron en un momento en que hubo ciertas libertades, como en el periodo de Calles y con mismo Lázaro Cárdenas. Igual que en el 1910 proliferaron los teatros de barriada. Son dos periodos distintos, pero que vienen planteando, tanto durante la Revolución como durante después el cardenismo, la posibilidad de espacios alternativos para los cómicos y para los escritores. Y en estos espacios alternativos se vuelca la expresión popular, lo mismo el habla coloquial que los tipos de barriada. Esto que oíamos precisamente al final del reportaje, que es el habla coloquial de una cierta época. De una cierta época, que va evolucionando. Ahora, como testimonio están los libretos, pero los libretos de la revista política, porque la carpa, hasta donde yo sé, no dejó libretos. No. La revista mexicana dejó libretos, sin embargo, ¿cómo no? ustedes eran muy espontáneos, o sea, muchas veces no había libreto. Bueno, a eso nosotros le llamamos bocadillos, ¿verdad? Que nosotros, por ejemplo, sobre todo en la revista y en la carpa, ya que estamos hablando de la carpa, es muy usual eso. ¿Qué es lo gracioso, verdad? Y qué es precisamente lo que está dando ese público que está ahí, ese pueblo que está reaccionando exactamente. ante... Pero la diferencia de estructura es que en la revista política hay una anécdota. Se pasa a revista, por ejemplo, a las flores de la ciudad, y así cada político está relacionado con una flor, o a los monumentos de la ciudad, en caso dado. En cambio, en la carpa ya predomina más bien el sketch. El sketch sin un hilo conductor está más basado en la improvisación y en el cómico que hace un juego con su patiño, en estas parejas del cómico con su patiño, y con una serie de números inconexos, mientras que en la revista todos los bailables están relacionados a una anécdota principal. Del señor Rogelio Pérez nos comenta precisamente al respecto que si realmente los artistas cómicos sienten la risa o la fingen. ¿La qué? La fingen, o sea, la actúan. No están riéndose realmente, sino están actuando una sonrisa, una carcajada. Creo que sea verdad eso. Sí, es verdad. Yo puedo contar un momento, una ocasión, desgraciadamente, pues yo tenía a mi madre en un sanatorio, ya casi para morir, y sin embargo, yo estaba actuando en el teatro y estaba yo riéndome, y estaba yo haciendo reír, y por dentro, pues, estaba yo sufriendo. Sí, pero esto es un acto de amor definitivamente, o sea, no es como el demagogo, el político que sí imita a los cómicos, ¿verdad? Exactamente. Pero no está realmente haciendo una entrega de su espíritu. No. En la comicidad, en el humorismo, ¿hay una búsqueda de identidad del mexicano, Lancelotti? Yo pienso que históricamente en el teatro mexicano, lo mismo buscando el habla coloquial, la tipología, que el espíritu mismo de la representación, se ve la trayectoria y la evolución de la sociedad mexicana. Esto lo podemos trazar, dijimos, desde la colonia en Las Follas, por ejemplo, hasta el siglo XIX, en los espectáculos para títeres de que se habla el negrito poeta, luego en todos los esfuerzos por hacer la zarzuela mexicana, las óperas mexicanas, hasta llegar finalmente al género mexicano al principios de este siglo. Es muy curioso porque si uno rastrea los libretos, se ve que los mismos personajes evolucionan históricamente. Así, por ejemplo, los léperos después pasan a representar coyotes y posiblemente en los años 40 ya son diputados. Y las inditas después se convierten en pochitas y luego en estrellas de cabaret. Ustedes, antes de entrar a esta charla, que decía que es uno de los grandes... vedettes. Y después, sí, claro, en vedettes, vedettes. después ya van creciendo. Van creciendo. Y van perdiendo el humor. Sí. Muchas veces. Sí. Bueno, ustedes comentaban algo... No siempre pierden el humor. Esta pérdida del humor de que ustedes hablaban, yo creo que se debe a los medios masivos que no tienen contacto con el pueblo. Eso. Y que entonces inyectan visiones ya muy asfixiadas de lo que convencionalmente se entiende por humorismo.
Pero si nosotros vemos bien los esquemas que hoy en día maneja la televisión, esquemas de comicidad, son de hace 60, 80 años. O sea, repetitivos. Sí, son los mismos, están muertos ya. No han recreado la comicidad, no han ido al pueblo y acudido a las fuentes. Porque los cómicos ya no se consagran con el público, ahora son producto para el consumo del entretenimiento. Sí, es otra cosa. Ya no son creados, ya no son actualmente creados por el pueblo. Ya no. Ahora es creados por la televisión. Es que la sociedad ha cambiado. Ya los signos, los códigos de comunicación no son los de la revista política ni los de la carpa. Y hoy en día se sigue haciendo comicidad con el sketch, pero con el sketch como era antiguamente, no se ha renovado y no se muestra al mexicano como es hoy en día. Ya no vemos al obrerito ni vemos a la costurera, porque esas costureras que presentan son de hace 50 años, repito. Bueno, ¿y a qué se debe? Me vas a contestar, ¿a qué se debe el que se sigan haciendo los sketches de cuando empecé yo el teatro hace 2 años? ¿De pues qué? Que no hay, yo pienso que no ha habido una evolución, un cambio los escritores del teatro, pero también de la política en este país. Un reflejo de que este país no se ha renovado. Y de los medios en general comerciales de comunicación, yo diría, ¿no? Que no intentan hacer una crítica, porque finalmente, ¿qué es si no la comicidad, si no es ironía, si no es crítica a lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces hay una idea como de tapar, como de no dejar ver, como de no permitir que nos sigamos riendo de lo que está sucediendo actualmente. Más bien se ignora lo que... exactamente. Se ignora lo que es el pueblo hoy en día. O sea, nosotros mismos, o sea, si yo quiero hacer una obra, digamos, a través de un equipo universitario, ligada a lo que es el pueblo hoy en día, prácticamente tengo que acudir a antropólogos para que me ayuden a aproximar al pueblo, como si yo no fuera pueblo también. Entonces, básicamente, sea la distancia... Se ha sectorizado las clases. ¿Tú crees que el pueblo ha cambiado? El humorismo, la gracia. No. Tú vete por Tepito, por esos barrios, y ves a esos peladitos con una gracia tremenda. Sí, Delia, pero Tepito ya resulta un lugar romántico. Eso sí, ya, cuando romántico. Tenemos ciudades perdidas que no sabemos ya sí, ¿Cómo sería el humorismo, por ejemplo? ¿No? Esas ciudades perdidas, llevar ese humorismo a la escena. Ya no el peladito de Tepito, del Tepito romántico. No se pudiera llevar a escena donde tú dices estos barrios, porque la gente vive en un medio tan triste. Pues creo que ni risa tiene, ni gracia. Pero antes también, y sin embargo, de ahí se rescataba, sí, ¿no? Mira, en la ruptura que hace la revolución permite el ascenso de los tipos populares a los teatros de barriada y luego a los teatros elegantes. Ajá. Estos esquemas los maneja el cine y la televisión 100 años, bueno, 80 años después. Ahora, si hubiera otra ruptura, esto nos permitiría ver el nuevo humorismo que están haciendo en esos lugares marginados. Pero para ello se necesita una ruptura que es también política. Si les parece bien, vamos a darle precisamente voz al pueblo, al público que está ahorita llamándonos, y nos dicen, José Vargas, que ¿por qué ya no hay carpas como los circos? Ya la contestamos. No, no la hemos contestado. Ah, bien, entonces porque, hay que mira, contestar. Antes una carpa podía resultar accesible a unos cómicos. Ajá. Hoy en día una carpa sería tan costosa que probablemente no la podría sostener ni una empresa. Como un teatro. O más, porque una carpa se deteriora y se desbarata. Exacto. En aquella época agarraban sus carpas y se iban de gira. Sí, el teatro y llegaban hasta Sudamérica y hasta Estados Unidos, a Los Ángeles y a San Antonio. Hoy en día, ¿qué grupo, dime, aunque sea de 4 actores, puede permitirse recorrer toda América Latina y la Unión Americana representando? No se puede. Aún sin carpa. Ahora, el tren, el barco, todos estos costos hacen imposible el espacio de la carpa. El señor Guillermo Greaves, gracias por su llamado, dice que si creen que existe un género cómico mexicano en el cine, ¿y de dónde creen que surgió este género? Bueno, el cine retomó los esquemas y los códigos del teatro político de revista y también los grandes cómicos salidos de la carpa. Exacto. No solo el cine mexicano, Hollywood también se nutrió de ellos. ¿Qué hay de la cuestión de la censura? Bueno, mira, la censura, ha habido periodos de muchísima censura, como fue el porfirismo, en que se reprimió de veras a los cómicos y a los libretistas. En mi época todavía. Pablo Prida, que había sido incluso diputado, después en el periodo de Victoriano Huerta fue deportado realmente, bueno, fue echado de México y tuvo que irse a La Habana. Y así muchísimos escritores estuvieron fuera.
y desde La Habana, lo mismo que desde Estados Unidos, contribuían, pues, de algún modo a la acción renovadora del teatro y al mismo tiempo revolucionaria. El señor Enrique Marino, que si no va a haber secuela de la obra Las tandas de Tlacoanejo, Lancelotti. Pues yo creo que la secuela de las tandas de Tlacoanejo, que se planteó con universitarios como un recuento de la vieja revista, es lo que está pasando en el país ahora. Violeta Pérez, gracias por su llamada. ¿Cuál es el artista más cómico que ha dado México? Delia. En la actualidad, en los años pasados, Roberto Soto. Pero yo he alternado y he tenido el honor de trabajar con un gran cómico que es Tintán. Tintán. Resortes. Maravilloso. Ahora, mira, históricamente, Cobos. El Cuatezón Beristain fue muy importante en los años Cantinflas también. 11 y 12, igual que el Panzón Soto fue en los 20 y Cantinflas, claro, en los 30, 40. Hay una pregunta muy interesante de Martín Rodríguez que dice que si se reprimían a los cómicos por los insultos o por cuestiones políticas y que si actualmente sucede. El sistema en sí no es que reprima a los cómicos, es que margina a los valores que pudieran tener un espacio para expresarse. O sea, no hay espacio. Un espacio, porque las carpas son inaccesibles, los teatros son inaccesibles. Entonces, menos va a tener un cómico un canal de televisión para expresarse. No, menos, no, ahí no hay mucho nada. Menos, ¿no? O una productora de cine. No. Entonces, la marginación, es decir, ya no es censura, es marginación en cuanto que no hay dónde estos cómicos pudieran surgir, claro, creados como ídolos por el público, en base a su talento. El licenciado Ramírez dice, todos los mexicanos reímos igual, hace esta afirmación, y bueno, luego dice otra cosa, pero no de lo mismo. A ver si es cierto esto de que reímos igual, ojo con esto, igual, pues, pero no de lo mismo. No de lo mismo, yo creo que no. Hay humorismo en las revistas políticas, por ejemplo, para hablar del teatro concreto de que estamos tratando, hay humorismo muy reaccionario, y hay un humorismo muy adelantado, muy progresista, que está rompiendo con convencionalismos, con sociedades caducas. Entonces podemos reírnos de los dos modos de humorismo. Hay humorismo machista, por ejemplo. La señorita Rosita Aldrete nos comenta y nos pregunta ¿por qué los actores cómicos en un determinado momento están subestimados? ¿Y por qué se les da más importancia a los actores dramáticos? Bueno, yo creo, no sé si estés de acuerdo conmigo, que yo creo que el género cómico es más difícil que el dramático. Sí, hace reír. Y más difícil todavía la tragicomedia, porque abarca las dos cosas, la seriedad y la comicidad. ¿Por qué se está dejando a un lado? Se está relegando a los pilares de la actuación y de la comicidad en México. Mira, yo creo que es un problema de mercado también. Marcos Sedano dice, ¿cuáles son las principales motivaciones para la comicidad? La tontería, la torpeza, los defectos de carácter o qué? Y opina ¿qué opinan del pastelazo como término que definió a toda una clase de cómicos y un estilo fácil de hacer reír? Fue otra época. Exactamente, yo creo que es histórico, otra época, sí, otra sociedad. Es la época del gordo y el flaco. El sistema ha cambiado. Actualmente, antes, pues un pastelazo y la gente se reía porque a otro pobre hombre pues lo ponían todo lleno de pastelito, ¿verdad? Y ahora pues es un poquito más difícil, ¿verdad? Ahora los comiquitos tenemos que actuar en ciertos momentos. Pero también, mira, las antiguas revistas tenían libretos muy finos. Ya no, ahora ya no. La comicidad, a pesar de que eran personajes populares, tenían casi un valor estético, porque hasta en verso escribían las obras, y muy bien dichas por los cómicos, tengo entendido. Hoy en día es más letárgico, digamos, estos grandes teatros como el Blanquita, que es de los pocos sobrevivientes ya, el humorismo es un poco lento. Habría que comentar tal vez algo al respecto sobre la comicidad. Yo le pondría reaccionaria, por decirle de alguna manera, pero hace rato decíamos algo, y alguien lo comentaba del teleauditorio, que es que no nos reímos de lo mismo, los mexicanos. Hay varios tipos de comicidad. Esta comicidad reaccionaria. Mira, hay sociedades que en un momento de crisis no quieren ventilar sus problemas sociales, porque esto arriesga su seguridad. Pero hay otras partes de la sociedad que necesitan cambiar, que están creciendo, como fue el ascenso de los tipos populares en 1910.
Y entonces lo que es cómico para las clases populares en evolución es terriblemente agresivo para las clases dominantes. Yo veo que Delia a todo está de acuerdo contigo ahorita, ¿verdad? Sí, sí, a todo. Entonces no se va a reír lo mismo la porfiriana que está siendo ridiculizada que la gata sindicalista que está siendo exaltada. Pero también tiene, es decir, es como destapar una cañería y al mismo tiempo taparla. Claro. Entonces, claro, es subversivo y es represivo. Exacto. Javier Nava nos dice que si existen carpas en México y si pueden dar algunas direcciones. Ya se ha planteado que... Pues, no sepa. Mira, es que sería imposible saber, seguramente debe haber algunas por allí en algunos barrios. Sobre todo en provincia, en los barrios y en provincia. En los barrios y en Cuando provincia. sí desaparecieron fue en la época de Uruchurtu. Entonces sí desaparecieron todos. Pero sí puede haber en los barrios. Pero después empezaron a reaparecer. Susana Camarena, gracias por tu llamada, nos hace una reflexión, dice que con todo respeto, pero el show que está presentando el Bar Wow es tan bueno como lo que presentó Delia Magaña. Bueno, pero mira, un bar tiene otro propósito, es otro contexto. Es un Delia. poco más ligero, ¿verdad? Menos... Mira, el público está... Básicamente el bar también tiene un propósito que es el de vender bebidas. Y sí. Entonces es otro mercado distinto. ¿Cuándo se inició la comicidad mexicana? Ya lo dijimos al inicio del programa. ¿Querías tú añadir algo? No, bueno, de siempre ha existido, ¿no? La comicidad, el humorismo ha existido de siempre, pero tenemos el dato histórico de los chocarreros nahuas, ¿verdad? Aquí tenemos 4 libros maravillosos que nos trajo precisamente el investigador Ignacio Merino Lancilotti. Yo quisiera que si hay algún editor que está aquí presente, ¿para dónde lo pongo? Para acá. Pues caray, que vuelvan a editar estas cosas, porque esa es la historia de México, de nuestro humor. Es 40 años de teatro en México, Roberto Núñez y Domínguez. El diablo. Pablo Prida Santacilia y Se levanta el telón. Está el Teatro de Género Chico en la Revolución Mexicana de Armando de María y Campos. Y Luis Reyes de la Maza, el teatro en México durante el porfirismo, que son, ¿cuántos? 7 tomos, me decías. Bueno, del porfirismo y de otros periodos son como 7 tomos. 7 tomos, pero bien. También la historia del teatro principal de Manuel Mañón. La historia del teatro principal de Manuel Mañón. Estos libros no existen ya. Esto es un llamado a los editores para que ojalá se pudieran volver a reeditar estos libros que son fundamentales en la historia de la comicidad. Muchísimas gracias de veras, en nombre de todos los que estamos aquí, en nombre del público que ha estado llamándonos y mandándoles felicitaciones. Gracias, doña Delia Magaña, por estar en Canal 11 aquí con nosotros. Muy agradecida por su invitación. Y gracias, Lancilotti, por estar aquí con nosotros.